Hola a todos, hoy es sábado 13 de junio de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Malandi está aquí con nosotros, bienvenido de nuevo. Hola Nima, muchas gracias por invitarme, siempre es un gran honor estar en tu programa. Quiero empezar con lo que está sucediendo entre Irán y los Estados Unidos porque ayer tuvimos algún tipo de informes de los medios iraníes. Más tarde tuvimos a Mer News en Irán informando sobre ese plan de 14 puntos y luego fue. Tuvimos el tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, diciendo que no, que ese no era el caso. Eso no refleja la realidad de lo que está sucediendo entre Irán y los Estados Unidos, que fue retuiteado por Donald Trump, confirmando lo que dijo Araghchi. Y lo que sabemos ahora mismo en el caso del estrecho de Hormuz, anoche hubo algún tipo de disparos. CENTCOM informó que cerraron. 2 o 3 drones iraníes, que se suponía, parece que el estrecho está abierto como de costumbre desde el primer día y están tratando de hacer lo mejor que pueden. Creo que es mejor comenzar con el estrecho de Hormuz porque CENTCOM dijo anoche que el estrecho está abierto. El día antes dijeron lo mismo. ¿Cuál es la situación en el estrecho de Hormuz? Bueno, está abierto para peces, estoy seguro, pero para barcos no estoy del todo seguro. Y de hecho, ¿sabes cómo Trump hace unos días dijo que tenían este proyecto secreto donde ayudaban a los barcos a salir del estrecho? Casi que eso era toda una tontería. Y no han podido escabullir un solo barco fuera del estrecho durante este periodo. Y si ellos pudieran, si realmente estuvieran serios, si fuera verdad, todo lo que tendrían que hacer es simplemente dar los nombres de los barcos porque los barcos en el Golfo Pérsico son todas entidades conocidas. Tienen nombres, tienen capitanes, tienen tripulaciones, tienen carga, partieron de un puerto en particular, van a otro. Está claro qué barco está dónde y a dónde se dirigen. Así que si los estadounidenses han facilitado 2 barcos, 3 barcos, 10 barcos, o 100 barcos, o 200 barcos, todos tienen nombres. Podrían decir, bueno sí, tal y cual barco, que hemos ayudado a escapar a través del estrecho de Hormuz, ahora está en camino a tal y cual puerto en tal y cual país, pero no lo harán porque saben que es falso. Y anoche aparentemente intentaron nuevamente alentar a un barco, al menos uno, a pasar y los iraníes nuevamente lo bloquearon. Y por cierto, cada vez que los estadounidenses derriban un dron barato, gastan tal vez 30, 40 veces más dinero que los iraníes al usar esos misiles. Así que nada ha cambiado. Lo que puedo decir, sin embargo, es que las declaraciones hechas por el ministro de Relaciones Exteriores en la televisión anoche son bastante precisas. Quiero decir, son precisos. Alguien me dijo que él quiso decir que en su tweet se estaba refiriendo a las noticias de May. Material. Él estaba hablando en términos generales, y no era necesariamente para decir que las noticias o cualquier otra persona estaba equivocada. Pero si miras los comentarios que él hizo en la televisión, aunque dijo, como estábamos discutiendo antes del programa, que no va a hablar sobre los detalles, pero nos dio algunos detalles. Esos, como pudiste ver, eran bastante similar a lo que Mayhem News había publicado. Así que en general diría que lo que sucedió fue que hace 2, 3 semanas estábamos bastante cerca de un acuerdo. Y hemos discutido esto antes, y discutimos lo que los iraníes obtendrían y lo que los estadounidenses querían y eso. Así que tus espectadores no están tan versados como yo, así que no entraré en eso.
Pero entonces los estadounidenses poner nuevas demandas. Y los iraníes dijeron, no vamos a tocar esto. Y luego los estadounidenses comenzaron a intentar ejercer presión sobre Irán. Netanyahu amenazó con bombardear Dahir, luego bombardeó Dahir. Sabemos lo que pasó entonces. Irán golpeó a Israel con fuerza. El régimen israelí retalió, y escuché de alguien, creo que estaba en otro programa y el presentador me dijo que recuerdo quién, pero el presentador me dijo que los israelíes golpearon a Irán duro. No golpearon a Irán duro en absoluto. Pero en cualquier caso, el hecho de que se abstuvieron de bombardear Dahi de nuevo, creo que muestra quién tenía la ventaja en el intercambio entre Irán e Israel. Pero los estadounidenses también comenzaron a atacar Irán por la noche en numerosas ocasiones, que todos recordamos. Y los iraníes contraatacarían muy fuerte en cada ocasión. Así que entonces, creo que fue el miércoles, muy terrible en estas cosas. Siempre olvido estas cosas. Pero el miércoles, estoy bastante seguro, la delegación catarí vino a Irán y le informaron a los iraníes que esas demandas adicionales fueron retiradas. Así que básicamente volvimos a donde estábamos hace 2-3 semanas. En otras palabras, los estadounidenses intentaron imponer algo nuevo, los iraníes dijeron que no. Los estadounidenses aplicaron presión a través del régimen sionista, a través de su asalto al estrecho de Hormuz y a islas y al territorio iraní, y no obtuvieron resultado. Así que, pero después. Los Estados Unidos retiraron esas demandas, fue entonces cuando Trump dijo que iba a golpear a Irán y salir. Él miró, parecía borracho y estaba hablando todo tipo de tonterías. Y luego esa noche fue el último ataque. Irán respondió con fuerza también. Y por primera vez, también atacaron Omán por primera vez desde la guerra, desde los 39 días de guerra. Esta sigue siendo la misma guerra, pero, de todos modos, los iraníes respondieron con fuerza, pero parece que está bastante claro lo que sucedió, y es que Trump retiró esas demandas, pero no quería parecer débil. Así que entró y dijo que iba a destruir Irán para que después del ataque, cualquier acuerdo que potencialmente salga, él dirá que lo obtuvo desde una posición de fuerza. Y ellos son débiles, los iraníes eran débiles, y eso por supuesto no funcionó. La respuesta iraní fue muy dura, pero en cualquier caso el contenido del acuerdo ese es bastante. Claro, es exacto. Quiero decir, si alguien quiere seguir las noticias en Irán, la agencia de noticias Partes. La agencia de noticias Tasnim cubren esto bastante bien y estas dos agencias de noticias Tasnim. Y Farsa. Yo tengo inglés, pero pero sigo al persa. Yo sigo otros medios de noticias también, pero estos dos son, cuando se trata de este tipo de problemas, ellos son bastante claros. Así que ahora estamos donde estamos. No está claro si habrá un acuerdo, pero diría por primera vez que en mi opinión las posibilidades son, mejor que el 50%. Hasta ahora nunca pensaría de esa manera, creo. Quizás hubo momentos en los que era más optimista por un acuerdo, pero creo que nunca creería que las posibilidades fueran tan altas. Pero algunas cosas que dijo Trump, por supuesto, no son ciertas. Uno es que todo está terminado. No, todavía hay problemas que resolver. Y hasta donde entiendo, en realidad no vi la entrevista del Dr. Adoxi. Lo hiciste, creo, porque estaba en televisión en vivo para el Mayadín y solo tenía mi teléfono celular frente a mí. Así que mientras estaba en la televisión, estaba constantemente revisando su entrevista, que duró casi 1 hora. Ese programa duró 1 hora,
Así que todo el tiempo que estuve en la televisión solo vi el resumen, pero no habrá una ceremonia de firma. Esto se hará a través de firmas electrónicas. Las dos partes no se reunirán, y creo que eso es lo correcto hacer. No veo ninguna necesidad de que los iraníes estén en la misma habitación que estas personas. Lo que dijo anoche es que en términos de los ataques estadounidenses a Irán, dijo que la administración Trump intentó forzar cero enriquecimiento a los iraníes. Entonces Irán dijo no, eso no va a suceder. Entonces atacaron Irán. Eso es correcto. Alguien me dijo que en un canal de Telegram en inglés, que el doctor Adolchi estaba diciendo, como si lo estuviera diciendo de una manera como si esto fuera nuestra culpa. Y de nuevo, no lo he visto, pero llamé a un amigo que lo vio y también a un familiar que lo vio y dijeron, no, eso no es en absoluto lo que él estaba insinuando. ¿Y qué es el derecho soberano de Irán bombardear un país porque no están dispuestos a renunciar a su derecho soberano común? No hay nada por lo que el país deba ser culpado. Así que no, cualquiera que sea el canal de Telegram que dijo eso está equivocado. Lo que dijo es básicamente que los Estados Unidos llevaron a cabo un acto de agresión porque no estábamos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía, que es, por supuesto, lo correcto hacer. La República Islámica de Irán es el país más ferozmente independiente de este planeta, con un pueblo extraordinariamente resistente. Y creo que ahora todo el mundo sabe eso, y como la gente de Hezbollah debería aprender más sobre la resistencia, y por qué son tan resilientes y resistentes, porque es que excepto por... Hezbollah, ya sabes, Irán y así sucesivamente que solo estamos viendo, no vemos nada, no vemos movimiento en nuestra región. Sí, creo que los puntos más importantes que mencionó, uno de ellos fue Líbano, y que sabemos que Líbano y los actos de resistencia han estado desde el primer día. Fueron parte del primer punto en el plan de 10 puntos, el plan de 14 puntos, y ahora es lo mismo. Y has mencionado cómo Irán, ya sabes, emitió algún tipo de ultimátum a Israel para no atacar Dahia, lo cual funcionó después de todo, después. Solo para mencionar lo que ha sucedido entre Irán y Líbano, creo que entre Irán e Israel es tan importante porque Israel atacó Dahia. Luego Irán respondió a Israel en la parte norte de Israel. Luego tuvimos el ataque israelí a Irán y la retaliación iraní desde el norte hasta el sur de Israel. Eso es correcto. No hubo represalias después del ataque iraní. 2 ataques a Israel, un ataque a Irán por parte de israelíes. Esa era la realidad. Si asumes, creo que el segundo ataque de Irán, del cual hemos visto algunas imágenes saliendo de Israel, golpearon algunos objetivos importantes en Israel. Por eso decidieron no escalarlo. Entonces ves a los Estados Unidos entrando, que por lo que hemos visto, por lo que hemos oído del ministro de Relaciones Exteriores iraní anoche, dijo que era porque la administración Trump quería imponer este término de cero enriquecimiento a Irán. Creo que eso podría ser algún tipo de realidad. No sé si ese caso del helicóptero Apache tiene algo que ver con el ataque estadounidense a Irán. Pero lo que estoy seguro, de alguna manera seguro, es que el ataque iraní, el segundo ataque iraní a Israel fue tan duro que Estados Unidos decidió responder porque Israel no era capaz de responder a Irán. Lo que salió de esto es que si hay alguna guerra 1 a 1 entre Irán y el régimen israelí, no durará 12 días como la última vez. Los israelíes estarán de rodillas bastante rápido. Y ellos saben que los iraníes saben eso, pero también los estadounidenses no están en una posición para pelear. Vimos durante estas últimas noches, cada vez que construyó Irán fue muy contundente en su respuesta. Y los estadounidenses se están quedando sin tiempo, realmente se están quedando sin tiempo. La crisis está a punto de golpear, y estamos muy cerca y la gente está, ya sabes, aquellos que son.
Optimista, sabes que los que son pesimistas dicen que será en junio, los que son optimistas dicen que para finales de julio, e incluso si hay un acuerdo todavía habrá una crisis y afectará al mundo durante mucho tiempo, así que Trump necesita un acuerdo, y el ejército de Trump no es ni de lejos tan capaz como le gustaría que creyéramos. Irán ha demostrado eso. Si Irán derribó el helicóptero, eso nuevamente muestra debilidad por parte de los Estados Unidos. Pero lo que sabemos es que los iraníes nunca se atribuyeron el derribo del helicóptero. Y siempre lo hacen cuando atacan aviones o drones estadounidenses o objetivos en cualquier lugar. Así que quizás fue una falla mecánica, quizás fue golpeado por un dron. ¿Por qué hay drones iraníes monitoreando el estrecho de Hormuz? Es agua territorial iraní después de todo. Así que ese helicóptero pudo haber tenido un accidente con el dron, no lo sabemos. Pero al final del día, Trump lo utilizó como una excusa para mostrar su fuerza debido a su retirada en la mesa de negociaciones. Pero eso tampoco funcionó. La respuesta iraní fue muy contundente. Según mi entendimiento, activos importantes de EU fueron destruidos. El caso del Líbano, profesor Menendi, ¿qué podemos aprender? Porque anoche el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que después de todo, Israel tiene que retirarse totalmente del Líbano. Este es el objetivo final. Y no sé hasta dónde pueden llegar a esa conclusión durante las conversaciones o en las consecuencias de la charla. Porque la última vez tuvimos a Israel atacando Nabatea en la parte sur del Líbano. Y están atacando, destruyendo, pero el ataque no está llegando a Beirut hasta ahora de lo que hemos visto. Están bombardeando hogares, están bombardeando ciudades, porque en el campo de batalla no les va bien. No les va bien en el campo de batalla, y por eso están vengándose de la gente. Hemos discutido esto antes, así que cuando dices Nabatea, es una ciudad. He estado en Nabatea más de una vez. Es una ciudad hermosa, con una gran población en el contexto de un país como Líbano. Y lo que están haciendo es simplemente bombardear la ciudad y provocar muerte y destrucción por ira y odio. Ira porque, el hecho de que están perdiendo, por supuesto, incluso si estuvieran ganando también lo harían porque son monstruos despiadados, pero es por su ira y rabia. Pero los iraníes han dicho muy claramente que no habrá acuerdo si el régimen no se retira, no vuelve a donde estaba hace 3 meses durante este periodo. Al final del día tiene que salir del Líbano, completamente, pero tiene que irse antes de que comenzara esta guerra y eso es. Que son como creo 5 puntos o donde ocuparon tienen que retirarse completamente y no se les permitirá bombardear el Líbano y si no hacen eso no hay acuerdo si los estadounidenses no. Liberan los activos iraníes, no hay acuerdo si los estadounidenses no levantan el asedio, no hay acuerdo. Si los estadounidenses no levantan las sanciones sobre las exportaciones de energía iraníes, no hay acuerdo. Entonces, ¿qué apalancamiento tiene Irán? Tiene sus misiles. Tiene sus drones. Tiene su capacidad militar que hemos visto utilizada en las últimas semanas. Y tiene, por supuesto, control sobre el estrecho de Hormuz. Y los estadounidenses están en serios problemas. Se mencionó el estrecho de Hormuz anoche. Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán dijeron que no vamos a hacerlo porque el sistema de peaje va a estar en contra del derecho internacional. Así que tenemos algo más. Tenemos una tarifa que se cobrará. No sé, tarifa ambiental o tarifa administrativa, lo que sea. Van a tomar dinero. Ese es el punto. Puedes llamarlo un peaje, puedes llamarlo una tarifa. Sí, porque quiero decir, dado que un peaje no es aceptable de acuerdo con el derecho internacional, cobrarán una tarifa. Sabes, así es como funciona, pero también tendrán control. En otras palabras, los barcos israelíes no podrán pasar. Los barcos navales estadounidenses no podrán pasar. Los iraníes evitarán ese tipo de cosas. Así que se controlará para asegurarse de que el enemigo no militarice el Golfo Pérsico nuevamente.
y hacer que sea muy costoso para que traiga algo a esas bases. Porque como no podrán usar sus barcos, todo tendrá que ser traído por avión. Y eso hace que el costo sea mucho mayor y mucho más problemático mantenerlo. Será mucho más problemático mantenerlo, así que tendrán control y ellos. Obtener sus reparaciones a través de tarifas ambientales o tarifas de seguros o tarifas de seguridad o una combinación de todas estas tarifas. El mundo ha cambiado. Hay informes en CNN y en Financial Times sobre las ciudades subterráneas iraníes. Y los Estados Unidos e Israel, estos nuevos informes están mostrando que intentaron varias veces, más de 40 veces, atacar uno de los sitios en Yazd y no pudieron de alguna manera destruir las bases de esa ciudad subterránea. Entonces, hasta el último momento antes del anuncio del alto el fuego, Irán estaba disparando desde esa base particular hacia los estadounidenses. Bases y en los países del CCG y en Israel, los objetivos en Israel. Así que, ¿crees que hoy, con lo que está sucediendo en Irán en términos de lo militar, en términos del análisis geopolítico que está ocurriendo dentro de la comunidad iraní? Estoy seguro de que muchas personas están hablando de esto. ¿Cómo se encuentra Irán en las secuelas de, no en las secuelas de? En las secuelas de la segunda ronda de guerra, 40 días de guerra, creo que a medida que pasa el tiempo, la evaluación va a ser cada vez mejor porque perciben la información que viene. Ellos entienden cuáles son las capacidades de los Estados Unidos, lo que ha sucedido durante la guerra. Están recopilando información. ¿Qué es eso? Bueno, una fuerte mayoría de iraníes cree que ganaron la guerra. Y una pequeña minoría cree que no ganaron. Y un porcentaje es algo así como, no sé, en algún lugar en el medio. Pero una fuerte mayoría cree que ganaron la guerra. Y les hace mucho más seguros sobre el futuro porque saben que todas las amenazas que los estadounidenses han estado haciendo durante los últimos 47 años, no solo amenazas, toda la hostilidad y los intentos de golpes de Estado y revoluciones de colores y actos terroristas y las sanciones de máxima presión y los asesinatos a través de asesinatos. Todo eso ha llevado en última instancia a una guerra donde los estadounidenses pensaron que Irán colapsaría. Y durante la guerra de 12 días no sucedió, y durante la guerra de 39 días tampoco sucedió. Y en ambas ocasiones Irán ganó la guerra de manera decisiva, e Irán infligió graves daños a los estadounidenses. No fue solo como una guerra donde Irán fue gravemente golpeado y los demás, sino que logró sobrevivir y así gana. No, causó un gran daño a los activos de EU en todas partes. Destruyó todas sus bases. Y luego, cuando se atacó la infraestructura iraní, destruyeron infraestructura del régimen israelí hacia los proxies de EU y los Golfo Pérsico. Irán ganó la guerra y, por supuesto, preservó el estrecho de Hormuz y sus estructuras militares clave están muy intactas. Esas bases subterráneas que albergan fábricas, que albergan gran parte de la Fuerza Aérea de Irán, defensas aéreas. En otras palabras, Irán antes de esta guerra movió no solo infraestructura militar, sino que se ha movido mucha infraestructura civil para prevenir. Daño mayor. Así que hay muchos lugares donde las cosas están siendo almacenadas en este momento para después de la guerra. Por ejemplo, incluso la radio y la televisión las han vaciado. Fui a un estudio para grabar un programa en Irán y me mostraron que habían retirado todas las computadoras y las máquinas que estaban usando. Y cada vez que la guerra termine, los traerán de vuelta porque son muy caros y son costosos y así sucesivamente. Así que ganaron la guerra, así que los iraníes se sienten seguros. Por supuesto, la economía no va bien en absoluto. Obviamente destruyeron fábricas. Destruyeron escuelas, hospitales. Destruyeron fábricas farmacéuticas, como sabes. Atacaron las casas de las personas, bloques de apartamentos.
Así que por supuesto hay daños, y debido al asedio por supuesto tenemos mucha inflación. Pero la gente tiene confianza en el futuro y son resilientes. Y saben que la crisis económica global, más o menos, que esto se está convirtiendo en un problema cada vez más grande. Así que son optimistas sobre el futuro y exigen que este gobierno mantenga el estrecho de Hormuz. Algunas personas no están felices porque esperan que Irán haga más. Y los encuentro en las calles y cuando estoy en las calles y dicen que están muy... algunas personas están muy preocupadas por cualquier acuerdo. Pero creo que este acuerdo es un acuerdo decente. Creo que es. Irán gana en este acuerdo. Y lo importante es que Irán continúa controlando el estrecho de Hormuz. Si los sionistas insisten en masacrar bebés, lo cual les encanta hacer, entonces el estrecho estará cerrado. Si Trump dice, no puedo hacer nada al respecto, entonces está bien, el estrecho está cerrado, sin embargo. Y así sucesivamente. Así que controlar el estrecho de Hormuz continuará, será una póliza de seguro. Para asegurarse de que los Estados Unidos cumplan con sus compromisos. Si no lo hace, está bien, lo cerrarán. Creo que sucedieron dos cosas. En otras palabras, no toleraremos el genocidio. Y Occidente, por supuesto, apoya el genocidio. Occidente apoya la exterminación de niños libaneses y palestinos. No lo aceptará y Irán se asegurará de que los Estados Unidos se sienta el dolor si no lo acepta así. Dos resultados importantes si no acepta los términos de Irán-Sisi. Cuando se trata de eso, recuerdo al profesor, sabes que estuve en Irán antes de que comenzara esta guerra y vi lo que ha sucedido con las protestas, disturbios y lo que estaba ocurriendo en Irán. Y cuando estaba saliendo de Irán, muchas personas estaban preocupadas por la guerra. Si la guerra sucede, ¿cuál sería el resultado de esa guerra? Creo que fue un gran cambio. Esta guerra fue un gran cambio para el pueblo iraní psicológicamente, porque pensaban que los Estados Unidos ya no son los Estados Unidos que eran antes de que comenzara la guerra. Saben sus capacidades, son más seguros. Saben cuán capaces son de luchar de vuelta. No va a traer esos portaaviones, 2, 3 de ellos. Eso no significa que vas a ser derrotado. Así que la guerra tiene un gran impacto psicológico en la sociedad iraní y en la forma en que dicen que se ven a sí mismos. No estoy hablando de la parte militar, no estoy hablando de la IRGC o del ejército. Estoy hablando de personas ordinarias. Creo que es una gran derrota para los Estados Unidos porque la gente no tiene miedo de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu evaluación de eso? Absolutamente. Aunque había muchas personas que creían que ganaríamos la guerra, y creo que ganaríamos la guerra. Aunque estoy muy gratamente sorprendido de que lo hicimos mejor de lo que pensé, pero pensé que ganaríamos. Pensé que nosotros sería más difícil. No es que fuera fácil. Pensé que sería más difícil, pero la victoria de Irán siendo tan clara y decisiva, donde todo el mundo puede ver claramente por seguro lo que Irán ganó. Eso es algo grande, y el asedio por supuesto también fracasó. Se suponía que debían hacernos morir de hambre, y están regocijándose por hacernos morir de hambre. Recuerda, los senadores aparecerían en televisión en los Estados Unidos, no tienen comida, y tienen hambre y están disfrutando, así como disfrutan al matar a palestinos y libaneses y así sucesivamente, o al hacer pasar hambre a los cubanos. Son personas enfermas, personas de la clase Epstein. Mucha gente pensó que ganaríamos, pero creo que tienes toda la razón, que al menos la mitad de la población. No sé, solo estoy adivinando. No tengo ninguna estadística, pero muchas personas estaban muy preocupadas.
Pero fue muy interesante que incluso en el día 1 y el día 2, después de que el Ayatolá Jomeini fue martirizado, él es el gran hombre de nuestra era. Después, en el mundo tailandés, él cambió el mundo. Él cambió el curso de la historia como nadie más lo ha hecho. Y como ya sabes, el propio padrino Neocon ha admitido. Pero después de que fue martirizado, la calma en Teherán solo estuve en Teherán durante el período. Por supuesto, envié a mi familia a vivir en otra parte de la ciudad lejos de mí, pero no lo vi fuera de Teherán, pero en Teherán siempre hay calma. Mucha gente se fue, pero la ciudad siempre estuvo tranquila. Y si fuiste a un supermercado no hay multitudes, no hay escasez de pan o gasolina o algo así. Así que incluso después de que se anunció que el Ayatolá Jomeini fue martirizado, había una cierta calma que me pareció asombrosa. Y luego creo que hemos pasado por esto, así que estoy aburriendo a tus espectadores. Pero creo que después de quizás una semana, creo que la gente sintió que estamos ganando. Y luego simplemente continuó y continuó, y estaban cada vez más seguros de que vamos a ganar esta guerra. Y creo que gradualmente estaba despertando en la gente de todo el mundo que cómo están haciendo esto. Y la resiliencia del pueblo iraní, y por supuesto la resiliencia de Hezbolá. Quiero decir, cada vez que pienso en lo que hizo Irán, también miro a Hezbolá. Y la gente de todo el mundo debería aprender sobre Hezbolá, debería aprender sobre Irán y qué los hace así. Si se volvieran como ellos, entonces el imperio huiría de donde sea que estén muy rápidamente. Así que creo que al final de la guerra había mucha gente diciendo, ¿por qué aceptamos el alto el fuego? Mucha gente estaba diciendo, ¿por qué aceptamos el alto el fuego? Deberíamos haber continuado. Muchas personas, no como unas pocas, no como un grupo marginal. Personalmente creo que fue un buen momento. Los estadounidenses se vieron obligados a aceptar nuestro plan de 10 puntos. Esa fue una derrota muy simbólica, y Trump fue atacado por ello. Y luego más tarde su portavoz dijo no, lo tiró a la basura o lo que sea, pero fue muy humillante para él. Y solo lo hicieron peor para ellos mismos. Es cierto, aprovecharon esta oportunidad para masacrar a muchas mujeres y niños en Líbano. Estoy seguro de que disfrutan mucho de eso. Pero el hecho de que el régimen israelí rompió el alto el fuego ha mantenido el estrecho de Hormuz cerrado por mucho más tiempo del que se suponía que iba a estar. Y eso realmente ha empujado al mundo hacia el borde. Así que si este tonto Netanyahu tuviera Si él se hubiera comprometido con el alto el fuego en ese entonces, el mundo no estaría en la situación en la que está ahora. Así que él y la debilidad de Trump han traído esta situación sobre los Estados Unidos. Y esta es una derrota mucho más grande. Cuando se combina con los 39 días de lucha, esta derrota se hace más grande cada día. Y esa es la razón por la que Trump es como aceptar un acuerdo de alto el fuego que favorece a Irán, no a su favor. Y el tema nuclear y las sanciones se tratarán más tarde. No estoy diciendo que siquiera vayamos a llegar a la segunda fase. Nadie confía en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un régimen poco confiable, siempre lo ha sido, pero bajo Trump es solo un manicomio. Pero en cualquier caso, el trato creo es lo suficientemente bueno. Y el segundo punto es cómo esas líneas rojas, que teníamos antes de que comenzaran todas estas rondas de guerras, teníamos algún tipo de líneas rojas entre Irán e Israel. Nadie atacaría al otro, pero esas líneas rojas ya no están allí. Por eso Irán atacó a Israel. Por primera vez Irán atacó a Israel sin ser atacado por israelíes. Así que este es el nuevo cálculo en la región, no sé. ¿Cuál es la evaluación por parte de los iraníes? Porque no parece que Donald Trump pueda cambiar el nuevo cálculo que Irán ha presentado, la nueva ecuación de la región. Que es que Israel tiene que entender que no pueden, porque durante décadas, diría que durante 2 décadas, 3 décadas,
Están atacando a otros países, destruyendo, matando personas, sin tener ningún tipo de respuesta de esas personas. Porque no son capaces, no tienen aviones de combate, no tienen misiles balísticos, e Israel era tan capaz debido a todas esas personas importantes. Lo más importante es que no tienen la voluntad, no tienen la resistencia y la resiliencia. Quiero decir, Ébola no tiene muchas de estas cosas, pero se enfrentan a la revisión. Quiero decir, hay una diferencia entre Ébola y lo que vemos en Jordania. Hay una diferencia entre Hezbollah y lo que vemos en sus oponentes en Líbano. Hay una diferencia entre ellos y el régimen de Al-Qaeda en Siria. Tienen un marco ideológico y una creencia que les da una resiliencia y fuerza que les permite levantarse de esta manera. No tienen eso. Por eso creo que las personas de todo el mundo deberían mirar a Hezbollah, a Irán, al eje de la resistencia para aprender de ellos y ver qué es lo que los hace lo que son. Aquí está lo que el primer ministro de Pakistán acaba de tuitear. Estamos más cerca de un acuerdo de paz que nunca, con la finalización probablemente esperada en las próximas 24 horas. Pakistán se está preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones a nivel técnico la próxima semana. Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso continuo durante las negociaciones y extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en la región por su apoyo. Estamos seguros de que este histórico acuerdo de paz formará una base sólida para una paz duradera. ¿Estamos tan cerca? No es imposible, aunque cuando ellos hablaron sobre cuando Trump habló sobre una reunión el domingo que definitivamente no iba a suceder y por supuesto tuiteé eso y anoche el ministro de Relaciones Exteriores dijo que una firma electrónica, las firmas serán hechas mientras las dos partes están muy lejos físicamente. Pero veremos. No sé si será mañana. No sé el momento exacto, pero sé que han estado trabajando en ello. De nuevo, desde que Trump retrocedió el miércoles, cuando la delegación catarí vino a Irán para informar a los iraníes que Trump retrocedió de esas nuevas demandas, entonces las cosas comenzaron. Porque estábamos cerca. Quiero decir, tú y yo hemos hablado de esto unas cuantas veces. Ya estábamos cerca. Y la razón por la que hay tanto escepticismo es porque estábamos cerca, y luego Trump se alejó. Dijo, no voy a dar activos iraníes, no voy a levantar las sanciones. No, toda esa tontería. Y un punto interesante es que el doctor Arafat dijo, si Irán acepta. Para resolver el enriquecimiento al 60% se hará en Irán. ¿Qué significa eso? Eso significa que tendrán que usar instalaciones de enriquecimiento para revertir el proceso, para llevarlo al 20% o al 3.6%. Así que, efectivamente, los estadounidenses van a tener que lidiar con eso. Tendrán que lidiar con el enriquecimiento en Irán. Y recuerda que algunas personas pueden decir, bueno, ¿por qué sabes? ¿Por qué Irán se desharía de uranio enriquecido al 60%? Irán solo enriqueció en primer lugar para obtener ventaja. Recuerda que tuvimos un JJ Obama engañó a Irán. Nunca se ejecutó correctamente. Luego Trump rompió el acuerdo. Y luego los europeos, siendo los cobardes que son en él, diplomáticos inútiles que son, obedecieron a Trump. Primero dijeron no, encontraremos una solución, pero simplemente obedecieron a Trump.
Así que impusieron sanciones de máxima presión mientras Irán estaba comprometido con el acuerdo. E Irán continuó comprometido con el acuerdo durante 2 años después de que rompieron el acuerdo. Y así, después de eso, Irán reinició el programa nuclear. Y luego, después de un tiempo, Irán enriqueció uranio al 60%, como palanca en la mesa de negociaciones. Eso es palanca. Así que si Irán desde el principio, esa fue la calculación iraní. Así que si Irán trae ese uranio de vuelta al 20% o al 3%, tiene que hacerlo a través del enriquecimiento, sus instalaciones de enriquecimiento. Y hasta donde sea, así es como funciona. Y ellos han. Sabes, no tenían. Ese era todo el punto desde el principio para obtener concesiones a través del enriquecimiento de uranio al 60%. Creo que ayer hablé con el embajador Chas Freeman. Y recuerda, lo siento, Nima, perdón por interrumpir. Recuerda, la próxima fase en Occidente siguen hablando sobre el programa nuclear que se discutirá entonces. Bueno, todas las sanciones se discutirán entonces, si quiere. No es solo, ya sabes, sentarse y decir está bien, ¿qué vas a hacer con eso? Los iraníes van a decir, ¿qué vas a hacer con todas esas sanciones? Así que no va a ser agradable para los Estados Unidos en la mesa de negociaciones. Y recuerda, el estrecho de Hormuz está controlado por Irán, sí. Los activos iraníes congelados, así como va a estar en la primera ronda de a medida que firman este memorando de entendimiento, sí, la mitad de esos activos, así que luego más tarde en el laboratorio, porque lo que es tan confuso, profesor hombre, es que después de firmar el memorando de entendimiento van a tener algo así como 60 días de negociaciones para alcanzar el acuerdo final es ese. El cálculo por parte de los iraníes y los Estados Unidos. Pero nadie sabe qué va a pasar, ni siquiera sabemos si el acuerdo se va a firmar, nada es seguro. Este es Donald Trump, este es, ya sabes, el manicomio, la Casa Blanca manicomio. Ya sabes, así que quién sabe, pero y luego después de que se firme, quién sabe si va a durar una semana, tal vez 2 semanas, 3 semanas, luego ya sabes, algunas personas. Aparecen, ya sabes, anoche estaba en las calles. Y la gente se acercaba a mí y decía, bueno, ¿qué pasa si no van a cumplir con el acuerdo? No lo hacen. Entonces el estrecho de Hormuz no va a estar abierto. Y la evidencia es que cuando el régimen nazi, el régimen de Netanyahu, bombardeó en Alfombra, Líbano, simplemente bombardeó el país solo para arruinar el alto el fuego. Irán dijo, está bien. Esos barcos no están pasando por el estrecho de Hormuz, y ahí es donde ha estado casi 2 meses desde entonces. Así que gracias a Netanyahu. Así que si no obedece, si Trump no tira fuerte de la correa de Netanyahu, entonces no vamos a tener un acuerdo, y esos barcos no van a pasar. Y si comienzan a pasar, serán detenidos. Y si después de una semana de barcos pasando rompen el trato, detendrán el paso de más barcos. Irán controla el estrecho, así que los estadounidenses, si no quieren que su economía se derrumbe, deberían empezar a pensar en detener a Netanyahu de masacrar a todos esos niños. Hubo algunos informes entonces de que uno de los países del CCG con el ataque israelí a Irán prohibieron su espacio aéreo para Israel. ¿Es ese país Arabia Saudita? ¿Para Israel? Sí, porque el último ataque israelí a Irán, después del ataque iraní a Israel en la parte norte de Israel, Israel respondió. Entonces, uno de estos países del CCG fue mencionado en los medios de comunicación que el país prohibió su espacio aéreo a Israel. ¿Crees que fue Arabia Saudita? Porque no veo, Irak no tiene las capacidades para prohibir el espacio aéreo. Y así pueden usar el espacio aéreo iraquí. Irak desafortunadamente no es independiente. Los estadounidenses controlan su banco central, controla su financiación. ¿Pero te refieres a Israel o a los Estados Unidos? Porque los saudíes y los demás nunca permitirían abiertamente a los israelíes usar su espacio aéreo. Los estadounidenses usarían su espacio aéreo.
Los estadounidenses usarían su espacio aéreo para reabastecer aviones israelíes como máximo, pero los israelíes no volarían sobre estos países para atacar Irán. Quiero decir, permitirían a los estadounidenses volar sobre bombardear Irán, pero no a los israelíes. Así que no veo. Ese es un informe importante. No creo que los saudíes nunca o los kuwaitíes hayan permitido a los israelíes usar su espacio para bombardear, pero permitirían a los estadounidenses, creo que ese es el punto. Clave para Irán porque sin los Estados Unidos facilitando y participando y ayudando a Israel, no van a poder venir con sus aviones de combate a atacar Irán. Si llegan allí, significa que están utilizando los aviones cisterna en el aire para reabastecer. Y los sistemas de radar en Turquía y los aviones AWACS en Turquía y lo que sea. Pero lo que puedo decir es que los iraníes han tenido algún progreso en sus negociaciones con países del Golfo Pérsico. Irán está hablando con ellos de manera individual, y así los saudíes y los cataríes ahora están en un lugar. Los Emiratos están en otro. Kuwait y Bahrein están en otro diferente. Creo que en este momento los dos países con los que Irán está particularmente descontento son Bahrein y Kuwait. Pero los Emiratos se han desplazado un poco, y los saudíes y los cataríes se han desplazado más que los demás. Pero si los Estados Unidos atacan Irán, y si la infraestructura crítica de Irán es atacada en el futuro, Irán retaliará contra todos estos países y el régimen israelí. Así que las mejoras son algo bueno, con suerte continuarán avanzando. Pero no estamos en un punto en el que vayan a retirar los activos de EU de su territorio y a comportarse como lo hacen los países normales. No están allí todavía. Hubo una reunión entre Al-Jolani Siria y el primer ministro del Líbano en la que sorprendentemente Al-Jolani sugirió al primer ministro libanés que no le instara a no negociar con los israelíes porque no hay sentido en negociar lo que sabes con el caso de Turquía y Siria, creo que es él. Israel, a medida que pasa el tiempo, está percibiendo lo que está sucediendo allí que no les va a beneficiar. Porque recuerdas que después de la caída de Bashar Assad, pensaron que todo iba a estar a su favor. Pero creo que, como hemos visto en la última reunión, que él no está. Por su experiencia, por cierto, estaba negociando y dando todo a Israel, y Israel estaba atacando a Siria al mismo tiempo. Creo que este es el mero resultado de su experiencia en negociar con israelíes y con estadounidenses, con la administración de Trump. Por eso él está sugiriendo eso al Líbano. Pocas personas han ayudado al régimen israelí más que el gobernante de Qatar. Y el actual presidente de Turquía, si has hecho más para ayudar a Netanyahu que esto y a través de la destrucción de Siria, ha sido mucho más difícil para la resistencia y Shara. Jolani, el antiguo líder de Al-Qaeda o ISIS de Siria, él bloqueó la frontera entre Siria y Líbano solo para asegurarse de que Irán no pudiera contrabandear ayuda hacia él. Ese ha sido su trabajo durante esta guerra. Y sin embargo él, siendo el proxy tonto que es, en lugar de aprovechar esta oportunidad, estos 3 meses de guerra, donde Hezbollah estaba luchando y desviando las fuerzas del régimen israelí, y gran parte de las fuerzas estaban en Cisjordania aplastando a la población palestina y estrangulando al pueblo de Gaza.
Podría haber desplegado a todos esos locos de ISIS y Al-Qaeda para luchar contra Israel y crear su propia resistencia y abrumar a los israelíes que ya están teniendo más que suficientes dificultades en Líbano. La cantidad de territorio tomado en Siria y la importancia del territorio tomado en Siria es enorme, así que, pero él no haría eso y si lo hiciera Irán lo ayudaría si decidiera. Resistir contra el régimen israelí independientemente de su siniestro pasado Irán lo ayudaría sin duda, pero Turquía no lo haría bajo Erdogan, pero Irán lo haría, Hezbolá lo haría. Si la resistencia en Irak lo haría, pero él no tiene ninguna. Bueno, sí, escuchamos que el informe del que estás hablando es, por supuesto, tenemos que es un informe del periódico Al-Akbar. Al-Akbar está cerca de la resistencia, tienen fuentes muy buenas. Es un periódico muy bueno. Yo animo a que si la gente quiere noticias sobre Líbano, hay más de un Al-Akbar. Quiero decir que el Al-Akbar libanés es una buena fuente de información, pero sí básicamente le dijo al primer ministro libanés que los israelíes destruyeron, nos destrozaron en la mesa de negociación. Y si sigues ese camino, eso es lo que obtendrás. Y eso es lo que obtuvieron. Así que, una vez que te uniste al campamento americano, eres subordinado al imperio. Creo que uno de los objetivos de las delegaciones cataríes en la reciente visita a Irán, has mencionado cómo estaban tratando de cerrar la brecha entre Irán y los Estados Unidos. Pero el otro tema importante sería cómo están dispuestos a ver la nueva posición de Irán en el Medio Oriente, en Asia Occidental, porque esta es la nueva. En mi opinión, esta es la nueva era. Ayer hablé con el embajador Chas y él dijo que esta es literalmente la nueva era de Asia Occidental porque los Estados Unidos, junto con Israel, estaban disfrutando de su impunidad en su guerra. Atacando y no teniendo ningún tipo de respuesta de otros países en Irak y en Afganistán. En Libia, yendo a Líbano, Gaza, Palestina, esos días se han ido. Esta es la nueva ecuación en el Medio Oriente. ¿Y cómo va a ser percibido eso por los países del CCG? Creo que también es importante. Irán sabe cuáles son las capacidades cuando se trata de los problemas geopolíticos, cuando se trata de los aspectos militares. Pero, ¿cuál es la percepción por parte del gobierno de Qatar o del gobierno en Arabia Saudita? ¿Y cuáles son las comunicaciones entre las dos partes, la parte iraní y la parte del país del CCG? Bueno, Irán no los ve como un grupo. Irán hace negociaciones uno a uno. Y hay grandes diferencias entre ellos. Y el CCG, el llamado CCG, es una broma realmente, y hemos visto que no tienen capacidades. El país inteligente era Omán, y los otros 5 eran todos tontos. Pero deberían estar agradecidos a Irán. Todos en la región y más allá deberían estar agradecidos, porque si no fuera por Irán, el proyecto de Israel Mayor estaría bien encaminado para lograr sus resultados deseados, al menos en esta etapa. Pero Irán no tiene ambiciones territoriales contra estos países. Y, ellos, eso es parte de todo el modelo de propaganda que han estado usando contra Irán. Irán es un tipo expansionista, Irán es un chiita. Creando un imperio chiita. Los iraníes han sacrificado a los iraníes en el acceso de resistencia, ya que los chiitas han sacrificado más por los sunitas que cualquier sunita. Cuando algunos dirían, mira Siria, mataron a cientos de miles de personas. Eso por supuesto es una tontería. Es como los números que dan sobre, los manifestantes pacíficos en Teherán siendo masacrados. Pero no, en Siria, Irán se levantó contra el ISIS y Al-Qaeda, lo cual fue lo correcto hacer. Y era contra las políticas del imperio, lo cual era lo correcto hacer. Justo como en Afganistán. En Afganistán, Irán, ¿quién creó los talibanes? Agencias de inteligencia occidentales, Pakistán, dinero saudí, dinero emiratí. Y al principio eran asesinos. Masacraron a la gente. Pero luego, gradualmente, Irán comenzó a establecer lazos con segmentos del Talibán.
Y una nueva generación surgió que, aunque tenemos enormes desacuerdos con ellos, no permiten que las mujeres vayan a la escuela, vayan a trabajar. Rechazamos eso por completo y son intolerantes hacia otros idiomas y otras etnias. Grupos y otras sectas y así sucesivamente, pero no como antes. Irán ayudó a los talibanes a expulsar a los Estados Unidos. Sin Irán, los talibanes no habrían podido expulsar a los Estados Unidos. Cuando el general Soleimani fue asesinado por los estadounidenses, una gran delegación talibán llegó a Teherán y fue a su casa. Al igual que en Irak, fue Irán quien estuvo detrás de la expulsión de los Estados Unidos. Si alguien va a decir, bueno, Irán fue sectario en Siria, bueno, entonces, ¿por qué? En Siria, estas personas takfiri que atacan a Irán todo el tiempo son complementadas por chiitas y uzbecos y tayikos, algunos chiitas, uzbecos y tayikos que estaban afiliados al gobierno anterior en Afganistán porque decían que Irán ayudó a vencer al Talibán. Así que en Afganistán están diciendo exactamente lo contrario, que los iraníes apoyan al Talibán y están en contra de los hablantes de lengua persa, los hablantes de uzbeco, los chiitas. El problema para Irán es el imperio. El imperio es la raíz de nuestro problema en esta parte del mundo. Cuando el imperio se haya ido, muchas cosas mejorarán. No va a convertirse en una utopía, pero el imperio utiliza el sectarismo como el wahabismo y el salafismo y todos estos otros. Grupos criminales de gánsteres que salen de estos, ya sabes, con esta ideología takfiri, así como lo hacen en Europa, así como lo hacen en América Latina y en otros lugares de África, Boko Haram y así sucesivamente. Estas son todas herramientas. Así que una vez que el imperio se haya ido, gran parte de este extremismo disminuirá porque utilizan el extremismo para volver a las personas unas contra otras. Una carrera contra otra, una nación contra otra, una secta o una religión contra otra. Así es como el imperio puede mantenerse en su lugar, dividir y reinar. Así que en Afganistán, Irán no quería herir a los chiitas, no quería herir a los tayikos. No quería herir a los uzbecos ni a los pastunes liberales. No, pero la prioridad era deshacerse del imperio, lo mismo que Siria. Mira Bosnia, país sunita. ¿Qué país les impidió ser exterminado? Irán. Nadie más hizo nada. Entonces, sabes, estos ahora, y por supuesto todos estos sacrificios se están haciendo por el pueblo palestino. No son los iraníes, no son árabes, son abrumadoramente sunitas. Y a través de décadas de propaganda, incluso muchos palestinos creen la propaganda sobre Irán y la desinformación y las mentiras que Qatar y los saudíes y los emiratíes, y desafortunadamente la gente en el poder en Turquía. Promovido sobre los chiitas e Irán, y ahora creemos en un beneficio diferente. Creemos en una guerra diferente, y no creímos en todo tipo de tonterías ridículas. Sabes, estaban constantemente promoviendo esto. ¿Por qué? Porque por dos razones. Una era que estaban preocupados por la propagación de la resistencia y la IE. Segundo, querían justificar su propia complicidad con el imperio. Cuando la gente dice, bueno, mira Hezbollah. No. Tienen que decir que Hezbollah es malvado. Hezbollah es corrupto. No son como tú. Así que la gente, en lugar de decir, ¿por qué no te comportas como Hezbollah? ¿Por qué no te comportas como la resistencia? Dirán, la gente creería que la resistencia es malvada y corrupta y lo que sea. Y eso llevaría a su continuación. La inacción y la indiferencia, y estos déspotas permanecerían en el poder. Y ha sido efectivo durante mucho tiempo, pero nosotros vimos durante esta guerra cómo los medios occidentales han perdido su influencia, y en todo el mundo la gente estaba apoyando a Irán y continúa haciéndolo. Y en el mundo árabe, a pesar de todo este enorme aparato mediático con cientos de miles de medios financiados por estos regímenes. La gente estaba vitoreando a los iraníes cuando estaban atacando objetivos de y objetivos afiliados en el régimen israelí y también en el Golfo Pérsico. Así que el imperio está de hecho colapsando en múltiples niveles. Muchas gracias, profesor Marandi, por estar con nosotros hoy.
gran placer como siempre, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme y agradezco a su audiencia por tolerarme. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. El estrecho de Hormuz está abierto para los peces en... Nima, gracias por recibir al profesor Marandi. Pensativo, respetuoso y súper informativo de principio a fin. Como palestino lo digo desde el fondo de mi corazón. Te amamos, doctor Marandi, amamos a Irán. Escucharte nos da placer, esperanza y orgullo. ¡Viva Irán, su gente y sus líderes! Palestina libre, libre. Gracias. Ojalá pudiera creer que un acuerdo está cerca, pero tristemente a Estados Unidos no le interesa hacer un trato. Mira a Ucrania, lo mismo. Su objetivo es subyugar a Irán, no negociar con él. Profe, nunca eres aburrido. Que Dios siga cuidando y protegiendo al prof Marandi. El profesor Marandi tiene toda la razón. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.